Dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío, pero la mía se sirvió bien caliente en mi propia recepción de bodas, acompañada de una humillación pública que mi jefe jamás vio venir. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando Damien Blackwood apareció en mi boda. Mi jefe rara vez asistía a eventos sociales de la empresa, y mucho menos a los personales. Pero ahí estaba, impecablemente vestido con su característico traje azul marino, sosteniendo una copa de champaña y luciendo esa sonrisa depredadora que había aprendido a odiar en los últimos 3 años. Mi nombre es Ava Reyes y, hasta aquella fatídica tarde de sábado, yo era la jefa del equipo técnico en Nexus Innovations, una empresa tecnológica mediana en Silicon Valley. Lo que nadie sabía era que yo era la mente detrás del proyecto Chimera, una tecnología de inteligencia artificial revolucionaria que estaba a punto de generar miles de millones de dólares para la compañía. Durante 3 años, había puesto mi corazón, mi alma y noches interminables de insomnio desarrollando este sistema de inteligencia artificial. Mientras mis colegas se iban a casa con sus familias, yo me quedaba hasta tarde depurando código, afinando algoritmos y empujando los límites de lo posible. El proyecto Chimera no era solo otro proyecto de software. Era mi obra maestra. Pero Damien tenía otros planes. Desde el momento en que presenté el concepto inicial, Damien comenzó a posicionarse sistemáticamente como el visionario detrás del proyecto. En reuniones con inversionistas, mencionaba casualmente sus supuestas ideas innovadoras. En presentaciones de la empresa, mis aportes se reducían a la excelente ejecución técnica de la visión de la dirección. Cuando los periodistas tecnológicos pedían entrevistas sobre Chimera, siempre los redirigían a Damien. Las señales de advertencia estaban por todas partes, pero elegí ignorarlas. Cuando Damien empezó a tener reuniones individuales con miembros de mi equipo sin invitarme, asumí que solo estaba siendo minucioso. Cuando comenzó a pedir copias de toda mi documentación técnica y código fuente para respaldo, accedí sin problema. Cuando asignó a Arthur Vance, su eterno sí señor, como mi co-líder del proyecto, di la bienvenida a la supuesta ayuda. Estaba tan concentrada en los desafíos técnicos que no vi las maniobras corporativas que ocurrían justo frente a mí. Mi colega Chloe intentó advertirme varias veces, pero yo era demasiado confiada, demasiado enfocada en el trabajo como para prestar atención a la política de oficina. A medida que el proyecto Chimera se acercaba a su finalización, el comportamiento de Damien se volvió cada vez más posesivo. Comenzó a referirse al proyecto como su bebé en las reuniones. Me empezó a excluir de discusiones de alto nivel sobre el futuro del proyecto. Cuando cuestionaba estas decisiones, él mostraba esa sonrisa condescendiente y me recordaba que, aunque mis habilidades técnicas eran valiosas, me faltaba la visión global necesaria para el liderazgo estratégico. La parte más dolorosa no era solo la traición profesional. Era lo personal que se volvió. Damien tenía un don para hacerme sentir indispensable e insuficiente al mismo tiempo. Elogiaba mi trabajo en privado, pero minimizaba mis contribuciones en público. Me mantenía motivada con la promesa de reconocimiento mientras minaba sistemáticamente mi posición. Julian Croft fue todo lo que no esperaba cuando nos conocimos hace 2 años en una conferencia tecnológica. Mientras yo era la ingeniera introvertida, él era el empresario carismático que dirigía Croft Capital, una firma de capital de riesgo exitosa. A pesar de nuestros mundos tan distintos, conectamos profundamente. Él apreciaba mi brillantez técnica y yo admiraba su mente estratégica. Lo que más amaba de Julian era que nunca intentaba minimizar mis logros. Cuando llegaba a casa frustrada por la última jugada de poder de Damien, Julian me escuchaba pacientemente y ofrecía consejos sensatos. Entendía que mi carrera era importante para mí y apoyaba mis ambiciones incondicionalmente. El día de nuestra boda comenzó perfecto. La ceremonia en una histórica mansión de Napa Valley fue todo lo que había soñado. De pie junto a Julian, intercambiando votos bajo el dorado atardecer californiano, me sentí la mujer más afortunada del mundo. La recepción también comenzó maravillosamente, hasta que Damien se acercó al micrófono durante los brindis tradicionales. «Damas y caballeros», anunció Damien. No podía dejar pasar esta noche sin decir unas palabras sobre nuestra brillante novia. La sala se silenció, y sentí la mano de Julian apretando la mía. Algo en el tono de Damien activó todas mis alarmas. Ava ha sido una empleada excepcional en Nexus Innovations, continuó Damien. Es lo que me gusta llamar una seguidora natural, alguien que ejecuta brillantemente cuando se le da la dirección y visión adecuadas. El cumplido a medias me golpeó como una bofetada. Sentí las miradas de nuestros invitados sobre mí, algunos confundidos, otros comenzando a percibir la tensión subyacente. De hecho,
Ava ha estado tan dedicada que me ha preocupado su balance entre trabajo y vida personal. El matrimonio requiere enfoque y atención. Hizo una pausa para dar efecto. Por eso he decidido darle a nuestra novia un regalo de bodas muy especial. Efectivo desde lunes, relevaré a Ava de todas sus responsabilidades actuales para que pueda concentrarse por completo en su nuevo rol como esposa. El proyecto Chimera será transferido a la dirección con una visión más amplia y estratégica. Arthur Vance asumirá como nuevo director del proyecto. La sala estalló en murmullos confundidos. Me quedé congelada, mi ramo temblando en mis manos. No solo me estaba despidiendo. Lo hacía públicamente, en mi propia boda, frente a todos los que me importaban, y estaba robándome mi proyecto. 3 años de mi vida de trabajo. Quería gritar, pero estaba paralizada por el shock y la imposibilidad social de armar un escándalo en mi propia recepción. Julian, sin embargo, no tenía tales restricciones. Lo sentí levantarse junto a mí, con movimientos fluidos y controlados a pesar de la furia interna que podía percibir. Me apretó la mano suavemente y susurró, confía en mí, aguanta solo 10 minutos más. Luego se alejó, sacando su teléfono mientras caminaba. Esos 10 minutos parecieron horas. Mantuve conversaciones corteses con familiares preocupados mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Finalmente, escuché los zapatos de Julian golpeando el mármol al regresar. Se dirigió directamente al micrófono, sin siquiera mirar a Damián. Disculpen, todos, dijo Julian, con una autoridad natural en su voz. Lamento la interrupción, pero tengo un anuncio importante que no puede esperar. La sala volvió a quedarse en silencio. Quiero agradecer a Damien Blackwood por acompañarnos esta noche y por su interesante regalo de bodas. Esto me dio la oportunidad perfecta para compartir algunas noticias emocionantes sobre Nexus Cinebastions. La cara de Damián comenzó a cambiar al darse cuenta de que esto no iba según su guión. Verán, mientras Ava y yo planeábamos nuestra boda, yo había estado planeando una pequeña sorpresa por mi cuenta. A las 4:47 de la tarde de hoy, Croft Capital ha completado la adquisición de una participación mayoritaria del 51% en Nexus Cinebastions. La junta directiva aprobó la transacción en una sesión de emergencia celebrada apenas hace unos minutos. La sala estalló. Me quedé mirando a mi esposo, completamente en shock. Julian había comprado mi empresa. Como nuevo accionista mayoritario, mi primera decisión ejecutiva es destituir al actual CEO por causa justificada. Efectivo de inmediato. Damián, tienes exactamente 5 minutos para salir de esta propiedad antes de que mi equipo de seguridad te acompañe fuera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego estalló el caos cuando los invitados se dieron cuenta de que estaban siendo testigos de algo extraordinario. No puedes hacer esto, balbuceó Damien, su confianza habitual completamente destruida. La junta votó por unanimidad. Julian interrumpió con calma. Resulta que, al presentar evidencia de robo sistemático de propiedad intelectual y comportamiento hostil en el lugar de trabajo, estaban más que dispuestos a hacer un cambio. 2 hombres con trajes oscuros aparecieron detrás de las puertas del jardín. Los ojos de Damien se movían de un lado a otro buscando aliados o rutas de escape. Al no encontrar ninguno, se concentró en mí con puro odio. Esto no ha terminado, Ava. Julian se interpuso entre nosotros. En realidad, Damián, esto ha terminado por completo y de manera permanente. Ver a Damián Blackwood siendo escoltado fuera de mi recepción de bodas fue surrealista. Nuestra recepción se había convertido en la adquisición corporativa más comentada en la historia de Silicon Valley. ¿Estás bien?, preguntó Julian más tarde, llevándome a un lado. ¿Cuándo planeaste todo esto? ¿Cuánto tiempo lo sabías?, pregunté. La expresión de Julian se suavizó. He estado observando a Damien atribuirse el crédito por tu trabajo durante meses. Cada vez que llegabas a casa frustrada, me enojaba más. Cuando me contaste sobre el proyecto Chimera, empecé a investigar. ¿Investigar? Registros financieros, solicitudes de patentes, entrevistas a empleados. No tardé en ver el patrón. Damián ha estado robando sistemáticamente propiedad intelectual de empleados talentosos durante años. La junta necesitaba a alguien con suficiente capital y respaldo legal para dar el primer paso. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones legales y entrevistas con la prensa. La industria tecnológica estaba hablando de nuestra historia, pero sabía que Damien no aceptaría la derrota en silencio.
En menos de una semana, empezaron a aparecer artículos en contra en diversas publicaciones. Fuentes anónimas afirmaban que yo era una cazafortunas que había manipulado a mi rico prometido. Los ataques sugerían que no tenía experiencia para dirigir una gran empresa tecnológica y que el proyecto Chimera era en realidad un trabajo colaborativo que yo intentaba reclamar como mío. Los ataques fueron coordinados y crueles. A pesar de saber que eran falsos, ver mi reputación profesional atacada tan públicamente fue devastador. Pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, nuestro espacio de oficina temporal fue vandalizado. Computadoras destruidas, servidores dañados y un mensaje pintado con aerosol rojo. Algunas cosas no se pueden comprar. Esto está escalando más allá de una rivalidad corporativa, dijo Julian con gravedad. Necesitamos a las autoridades. Yo estaba examinando los servidores destruidos cuando sonreí a pesar de las circunstancias. En realidad, creo que acaban de cometer un error crítico. Chloe y yo implementamos un sistema de respaldo distribuido hace meses. Todo esto es reemplazable. Pero quien hizo esto probablemente dejó huellas digitales. La unidad de cibercrimen de la policía rastreó la brecha de seguridad hasta la dirección IP del hogar de Damen en menos de 48 horas. Pero no estaba lista para depender únicamente de la ley. Trabajando con Chloe, compilé evidencia completa del patrón de robo de propiedad intelectual de Damián. Pero quería pruebas de su reciente escalada. Creamos lo que se conoce como un honeypot, un servidor falso que parecía nuestro entorno de desarrollo real, pero diseñado para atrapar intrusos. Hicimos que pareciera que todo el código fuente del proyecto Chimera estaba almacenado allí, y luego esperamos. Damián mordió el anzuelo espectacularmente. En pocos días, detectamos acceso no autorizado desde su dirección IP. Estaba tratando de borrar lo que creía que era toda nuestra base de datos. Cada tecla que presionaba estaba registrada, cada comando documentado. Contacté a Sarah Chen, una periodista de investigación especializada en delitos corporativos. Le proporcioné nuestro expediente completo de evidencia, pero le pedí que esperara para publicar la historia hasta que yo diera la señal. Quería enfrentar a Damen una última vez, en mis términos. Julian organizó una reunión de emergencia de la Junta en la sede de Nexus. Cuando entré cargando una carpeta gruesa, vi que la expresión de Damián mostraba incertidumbre. Antes de discutir el futuro de Nexus, comencé, creo que es importante abordar los eventos recientes que afectan la reputación y la situación legal de la empresa. Distribuye evidencia del vandalismo físico y los ataques cibernéticos. Lo que hace que estos crímenes sean particularmente graves es su conexión con el robo sistemático de propiedad intelectual que ha ocurrido durante varios años. Los miembros de la Junta examinaron los documentos, sus expresiones se tornaron serias. Además, los recientes ataques cibernéticos han sido rastreados hasta individuos específicos que creían que podían destruir evidencia. Coloqué los documentos finales sobre la mesa. Estos son registros de seguridad que muestran intentos de acceso no autorizado y huellas digitales que las autoridades han conectado con los perpetradores. Finalmente, Damián habló. Todo esto es circunstancial. No pueden probar una conexión directa. Sonreí. En realidad, sí puedo. Pero primero, nuestra junta debe saber que esta historia está a punto de hacerse muy pública. Los teléfonos alrededor de la mesa comenzaron a vibrar. El artículo de Sarah Chen acababa de publicarse. El CEO de Silicon Valley expuso cómo Damen Blackwood había construido su carrera a base de ideas robadas. El artículo fue devastador. Sarah había entrevistado a ex empleados, documentado irregularidades financieras y publicado fragmentos de evidencia digital que mostraban los recientes intentos de destrucción de datos de Damen. Y esto es un ataque coordinado, dijo Damen desesperadamente. Ava está usando la influencia de su esposo para destruir mi reputación. Hablando de decisiones empresariales, interrumpió Julian, señalando hacia las puertas. 2 agentes del FBI y un fiscal federal entraron. Damen Blackwood y Arthur Vance están bajo arresto por fraude informático, destrucción de propiedad y conspiración para cometer espionaje corporativo. El desenlace se dio rápidamente, y Damen enfrentó cargos federales. Su capacidad de causar problemas se evaporó. El proyecto Chimera se lanzó 6 meses después bajo nuestra empresa recién renombrada, Chimera Dynamics. El producto superó todas las proyecciones. Más importante aún, aprendí a valorar mis propias contribuciones. Durante años, Damián me había hecho sentir que mis habilidades técnicas eran menos importantes que su visión estratégica.
Romper con su manipulación me permitió descubrir mi potencial como innovadora y líder empresarial. El juicio criminal se convirtió en noticia principal en Silicon Valley. Damián y Artur fueron sentenciados a varios años en prisión federal. Pero más satisfactorio que su castigo fue ver finalmente reconocido mi trabajo. El proyecto Chimera ganó numerosos premios de la industria. Fui invitada a hablar en conferencias importantes. La transformación personal fue aún más significativa. Había pasado años intentando ganar la aprobación de alguien fundamentalmente deshonesto y manipulador. Romper con eso me enseñó a confiar en mi propio juicio y a valorar mis contribuciones. Julian y yo estábamos más fuertes que nunca. Él me había mostrado una verdadera sociedad, no alguien que minimizara mis logros, sino alguien que trabajara activamente para asegurar que recibiera el reconocimiento que merecía. Un año después, dando una conferencia magistral en la Conferencia Internacional de IA, hablé sobre proteger la propiedad intelectual y crear culturas laborales que reconozcan la innovación real. Después de mi charla, se me acercó una joven ingeniera. Me agradeció y mencionó que estaba lidiando con un gerente que se atribuía el crédito por su trabajo. Te mereces algo mejor, le dije. Tus ideas tienen valor, tus contribuciones importan y no le debes a nadie guardar silencio sobre un robo. Documenta todo. Encuentra aliados y nunca dejes que nadie te convenza de que tu rol es hacer que otros luzcan bien a tu costa. Esa conversación me recordó por qué había sido importante luchar. No se trataba solo de mi carrera. Se trataba de establecer que las personas talentosas, especialmente las mujeres en tecnología, merecen reconocimiento y respeto. La empresa que construimos se convirtió en todo lo que Nexus de Damián nunca pudo ser. En lugar de un ambiente tóxico donde se explotaba a la gente, Chimera Dynamics se hizo conocida por fomentar la creatividad y reconocer justamente las contribuciones. En las noches tranquilas, sentada en la terraza de nuestra sede con vista a Silicon Valley, reflexionaba sobre lo diferente que podría haber sido mi vida si hubiera seguido aceptando el trato de Damián. Podría haber pasado años viéndolo lucrar con mis innovaciones mientras me convencía de que trabajando más duro eventualmente obtendría reconocimiento. En cambio, aprendí que mi valoración de mi propio valor importaba más que la opinión de cualquiera. Que defenderme no era egoísta. Era necesario. Julian bromeaba a menudo diciendo que nuestra recepción de boda se había vuelto legendaria, la noche en que un juego de poder corporativo salió tan espectacularmente mal que terminó con arrestos federales. Pero para mí, esa noche representó algo más profundo. Fue la noche en que dejé de aceptar que el trabajo brillante hablara por sí mismo. La noche en que aprendí que el talento sin defensa a menudo es talento sin reconocimiento. Y lo más importante, fue la noche en que comencé a construir la vida y la carrera que realmente merecía, en lugar de la que alguien más estaba dispuesto a permitirme tener.